Vamos a trabajar con el contenido de agua. Por favor pongan atención, si quieren hacer preguntas las anotan y luego las resolvemos vía WhatsApp. Comenzamos. Como la unidad básica de la materia es el átomo, vamos a iniciar por ahí. Según el modelo que tenemos acá adelante, el modelo de Schrödinger, el átomo tiene orbitales donde es más probable que se encuentren las partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. Esas son los electrones. En el centro de este átomo están los protones, que son partículas subatómicas con carga positiva, y también los neutrones sin carga. Entonces, este sería donde se encuentran los electrones, y aquí sería donde están los protones y los neutrones. Acá en esta diapositiva la vamos a ocupar para ver algunas nociones muy básicas de lo que vamos a necesitar para entender los enlaces químicos del agua. Esto lo van a repasar, yo supongo que en la asignatura de química, pero para que podamos entender algunas cositas vamos a revisar esto también. Vamos a quitar estas marcas. ¿Ya? Primero, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los átomos son las partículas más pequeñas, o sea, es la unidad básica de la materia. ¿Ya? Y los átomos están conformados, como dije antes, por un núcleo donde se encuentran los protones, los neutrones y orbitando, ¿cierto?, alrededor de este núcleo, imaginario obviamente que no es como el núcleo de la célula, se encuentran los electrones que son un poquito más livianos. Primero definamos qué es un elemento, ¿cierto? El elemento es una sustancia que no puede descomponerse ni convertirse en otra sustancia mediante procesos químicos ordinarios, esa es como la definición. ¿Ya? Ejemplos de elementos son los que tenemos en la tabla periódica, por ejemplo los que más conozcan ustedes, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, nitrógeno, etc. ¿Ya? Ahora, siguiendo con esta infografía, acá tenemos una molécula, ¿cierto? ¿Qué es una molécula? Bueno, una molécula son dos o más átomos que pueden ser del mismo elemento, por ejemplo nitrógeno-nitrógeno, hidrógeno-hidrógeno, o de elementos distintos, por ejemplo hidrógeno-oxígeno, ¿cierto? O hidrógeno-nitrógeno-oxígeno, que se mantienen unidos gracias a interacciones en sus capas de electrones más externas. Veamos cuál es la capa de electrones más externa, que es esta que está, perdón por mi cursor, aquí. Muy bien. Hay sustancias cuyas moléculas se hallan compuestas por diferentes tipos de átomos. Ellas se llaman compuestos. ¿Ya? Sigamos con la otra. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el dibujo, un compuesto, la molécula de agua, porque está compuesta por átomos de oxígeno e hidrógeno distintos. Aquí tenemos la sacarosa, que es un tipo de carbohidrato. ¿Cierto? Y acá tenemos el ácido nucleico, que ustedes conocen como ADN, el ácido desoxirribonucleico. Tercera diapositiva. ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Acá vamos a iniciarnos en lo que es un enlace químico. ¿Ya? En esta infografía yo tengo la molécula del agua por acá. Aquí está el oxígeno, los dos hidrógenos, el oxígeno, los dos hidrógenos, y nos van a mostrar lo siguiente. Dice lo siguiente: un átomo no va a reaccionar con otro átomo si su capa de electrones más externa está llena. Es decir, este átomo es inerte, por ejemplo el helio. En cambio, un átomo va a reaccionar con otro si su capa de electrones más externa está parcialmente llena, es decir, es un átomo reactivo. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Aquí tenemos al hidrógeno y en su capa más externa tiene un electrón. Un electrón.
El oxígeno en su capa más externa, porque la otra más cercana al núcleo no la estamos viendo, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, para formar la regla del octeto le faltarían 2 electrones. En cambio al hidrógeno, para formar la regla del dueto, le faltaría un electrón, ¿cierto? Es decir, para formar enlaces químicos, los átomos tienen que ser reactivos, y en este caso el hidrógeno es reactivo y el oxígeno es reactivo. ¿Qué van a hacer estos dos átomos? Van a compartir sus electrones para que los orbitales más externos que tienen estén parcialmente llenos, completamente llenos. Por ejemplo, si el hidrógeno puede aceptar otro electrón, ¿cierto? Ya tiene 2, este tiene 2 y ahora el oxígeno está completo y tiene 8 en ese nivel más externo. ¿Qué tipo de enlace están formando? Un enlace en el cual sus electrones se están compartiendo. Pero, como la molécula de oxígeno tiene un núcleo más pesado, los electrones van a irse más al lado del oxígeno que hacia el lado del hidrógeno, es decir, van a tener una ligera carga negativa por acá y acá va a haber una ligera carga positiva. Estos tipos de enlaces que se llaman covalentes se conocen como enlaces covalentes polares, pero la molécula no está cargada eléctricamente, sino que es neutra, no es un ion. ¿Ya? Sigamos. Bien. En esta diapositiva les voy a mostrar algunos elementos con su número de valencia. ¿Ya? ¿Por qué es importante el número de valencia? Porque el número de valencia va a determinar cuántos electrones estos átomos tienen para formar enlaces covalentes. Por ejemplo, el hidrógeno tiene electrones de valencia 1, por lo tanto él va a formar la regla del dueto y le falta 1 para tener 2, ¿cierto? El magnesio tiene 2, ¿y cuántos le faltan para completar los 8? 6. El calcio tiene 2 y también le faltan 6. Por ejemplo, el carbono tiene 4 y sus electrones para completar, ¿cierto?, este octeto le faltan 4. A la última capa de electrones de un átomo neutro se le conoce como capa de valencia. Es decir, aquí tenemos los electrones de valencia de todo este grupo es 1, los electrones de valencia de todo este grupo es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Por ejemplo, acá tenemos el azufre, dice que tiene dos tipos de electrones de valencia, 4 y 6. ¿Cierto? Pero generalmente todos tienen un valor constante. Por ejemplo, el carbono, sus electrones de valencia son 4. Es decir, que le faltan 4 para mantener estable, ¿cierto?, su capa de valencia. En esta infografía arriba nos muestran un enlace covalente simple, porque se comparte solamente un par de electrones, un enlace covalente doble, porque se comparten dos pares de electrones, y un enlace covalente triple, porque se comparten 3 pares de electrones. Y en esta que tenemos acá, vamos a ver dos tipos de enlaces covalentes. Uno polar, que es el que está acá abajo, y uno no polar, que es el que está arriba y el enlace de tipo iónico. Sigamos con la otra. Hay átomos que son más electronegativos que otros, por lo tanto van a tener más fuerza como para arrancar electrones o para que el electrón pase más tiempo, como en su lado es como si yo tuviera dos niñitos, uno gordito y uno flaquito, estuvieran peleando, como dice el libro, por un oso, y ambos tiraran del oso, pero el que tiene más fuerza tira un poquito más, pero ninguno de los dos lo suelta, ¿cierto? Se comparten el osito, pero siempre el osito va a tender como a ir hacia el lado del gordito porque tiene más fuerza.
¿cierto? Eso se llama electronegatividad en los átomos. Y en este caso, en un enlace, por ejemplo, covalente polar, el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto este enlace va a ser covalente polar porque esta zona de la molécula va a tener una electronegatividad mayor. Por lo tanto aquí vamos a tener una zona negativa y acá una zona positiva. Lo mismo pasa en el caso del enlace puente de hidrógeno que se forma con el agua. En cambio ellos dos, como tienen el mismo peso, ¿cierto?, en el núcleo, por los protones son iguales, ellos van a compartir los electrones en forma homogénea, por lo tanto este tipo de enlace se llama no polar. Y acá, en el enlace iónico, para que el sodio alcance su equilibrio, ¿cierto?, su estabilidad, a él le conviene más perder el electrón que le falta para completar su orbital externo que compartirlo con el cloro. Por lo tanto, al perderlo, ¿cierto?, pierde un electrón, se hace más eléctricamente positivo y se transforma en un ion con carga positiva, es decir, en un catión. Y al cloro, como le faltaba solamente un electrón para completar los 8 electrones de valencia, ¿cierto?, entonces él se va a transformar en un anión, porque tiene una carga de más, un electrón de más negativo y se transforma en un anión. Este es un tipo de enlace que se conoce como enlace iónico. Las cargas, dice acá abajo, se separan completamente, o se van hacia uno o se van hacia el otro.